Página 13. Max Planck. La teoría cuántica, Alberto Pérez Izquierdo, 2012. Capítulo 1. 1.1. Planck y la física del siglo XIX. Los intereses científicos del joven Planck pronto se orientaron hacia la termodinámica, es decir, el estudio de la interacción entre el calor y las diferentes formas de energía. Además de su relevancia científica, la termodinámica era el escenario principal de un debate de fondo sobre la naturaleza misma de la realidad física al que Planck se sumó con entusiasmo. Como en tantos otros frentes científicos y técnicos, la Alemania que por aquel entonces se gestaba ejercía en ella un liderazgo indiscutible. Max Planck nació en 1858 en Kiel, una ciudad del norte de Alemania, en una familia de larga tradición intelectual. Su padre era profesor de jurisprudencia. Su madre, casada en segundas nupcias con su padre, vivió 93 años. Quizá Planck heredó de ella la longevidad. Su abuelo y su bisabuelo por parte de padre habían sido teólogos y en la familia de su madre abundaban los pastores de almas. El ambiente de su familia y de los amigos cercanos a esta era cultivado, profesores, abogados, altos funcionarios del Estado y clérigos. Max Planck disfrutó en su infancia de los medios adecuados para desarrollar sus capacidades intelectuales y también para disfrutar de los entretenimientos de la clase media alta alemana de la época, como los veraneos en el Báltico. Una familia así no podía ser otra cosa que conservadora, aunque de un conservadurismo educado, intelectual y relativamente tolerante. Planck fue un hombre abierto y guiado por los dictados de la razón, capaz de relacionarse con ambos extremos del espectro político, en una época en la que la política fue, a menudo, extremista. En una sociedad machista estuvo del lado de los que defendían que la mujer pudiera estudiar en la universidad, de hecho, fue mentor de Lise Meitner, 1878-1968, una de las más importantes científicas del siglo XX. En una sociedad abiertamente racista, en la que el antisemitismo se fue radicalizando cada vez más, Planck se mostró siempre defensor de las virtudes y capacidades de los individuos por encima de su raza o de su origen. En el año 1867 su familia se trasladó a Múnich, en uno de cuyos gymnasium completó la educación secundaria y en cuya universidad inició la formación académica. El joven Max era un estudiante brillante. Aunque no era de los primeros de la clase, todo se le daba bien: lengua, matemáticas, música, en la que destacaba especialmente, o historia. Y era querido por compañeros y profesores por su rectitud de comportamiento. Planck se graduó brillantemente en el Gymnasium. Guiado por la pasión que uno de sus profesores, Hermann Müller, había despertado en él, se decidió por la física y se matriculó en el año 1874 en física experimental y matemáticas en la universidad local. Para tener una idea completa de la figura tanto científica como humana de Planck hay que acercarse al ambiente político, económico y social de la época en que se formó. Durante toda su infancia y juventud, un hombre dominó la política alemana: Otto von Bismarck, 1815-1898. Canciller de Prusia, Bismarck fue el artífice de la unificación alemana. 3 guerras sucesivas dieron a Prusia el liderazgo del mundo alemán frente a los demás estados alemanes y frente al Imperio austrohúngaro. La primera de esas guerras, contra Dinamarca, propició que el niño Max Planck presenciara la entrada de las tropas prusianas en su ciudad natal. Fue el primer contacto de Planck con la guerra. Casi al final de su larga vida contemplaría cómo otro ejército, esta vez el estadounidense, invadía la ciudad donde habitaba. Kiel quedó incorporada, junto con los ducados de Schleswig y Holstein, a la corona prusiana. En la segunda de las guerras, en 1866, Prusia se impuso a Austria, y en la tercera, la guerra franco-prusiana, a Francia.
La victoria sobre Francia llevó a la aceptación de todos los estados del sur del liderazgo de Prusia. El 18 de enero de 1871 Guillermo I, 1797–1888, fue coronado en Versalles como emperador de la Alemania Unida. El que fue conocido como Segundo Imperio unificó Alemania bajo la tutela de Prusia y von Bismarck. Aunque existía un parlamento, en la práctica tenía muy poco poder. El poder real estaba en manos del emperador, su canciller y los altos cargos del gobierno y el ejército. El emperador o el canciller podían de hecho gobernar de espaldas al parlamento, y así lo hicieron repetidamente. Bismarck estuvo en el poder hasta 1890, año en que Guillermo II, 1859–1941, segundo hijo de Guillermo I y que tenía sus propias ideas respecto al gobierno del Estado, decidió prescindir del ya anciano canciller. Cuando Bismarck abandonó el cargo, Planck tenía 34 años. El último cuarto del siglo XIX fue un periodo de cambio económico y social radical para Alemania. La industrialización, que se había iniciado a mediados de siglo, se aceleró a un ritmo excepcional, convirtiendo a Alemania en muy poco tiempo en una gran potencia industrial, al mismo nivel que Inglaterra. La ciencia y la tecnología se desarrollaron a la par que la industrialización siendo, a la vez, causa y consecuencia de ella. Por todo el país, pero muy especialmente en Berlín, surgieron centros de investigación fuertemente ligados a la industria. Uno de ellos, el Instituto Imperial de Física y Tecnología, fundado en 1887, tendría un papel esencial en el descubrimiento del cuanto de energía. La lenta y progresiva industrialización inglesa había llevado a la existencia de numerosas empresas familiares que competían entre sí. La burguesía inglesa creía que el Estado no debía intervenir en el libre comercio. Frente al modelo inglés, el capitalismo alemán tuvo desde el principio una fuerte influencia estatal. Las grandes empresas, los grandes bancos, el ejército y el gobierno estaban íntimamente ligados y se desarrolló un capitalismo monopolista con una creciente concentración económica. En esta situación se desarrolló con fuerza el movimiento obrero, no olvidemos que Marx y Engels eran alemanes. Dada su ascendencia familiar y su carrera como científico y profesor, Planck no era, lógicamente, simpatizante del movimiento obrero. Pero sí lo fue Albert Einstein, con quien mantuvo una estrecha y amistosa relación a pesar de sus evidentes diferencias políticas. Einstein se codeó en su juventud con militantes y simpatizantes de la socialdemocracia alemana y se definió a sí mismo como socialista en varias ocasiones. La amistad que unió a los dos grandes hombres muestra que Planck, aunque conservador, era un hombre abierto y tolerante. Junto a la rápida industrialización, otra característica del Segundo Imperio alemán fue el nacionalismo. La unificación de 1871 había tenido lugar no sin tensiones internas latentes. El Estado que había nacido era un Estado federal en el que sus integrantes mantenían muchas de sus leyes e incluso sus monarquías. Era necesario promover desde arriba un nacionalismo que contribuyera a la unificación política y social. El sistema educativo sería una de las piezas clave para inculcar el sentimiento nacional entre estos nuevos alemanes. La situación de la economía, la industria y la ciencia alemanas a principios del siglo XX queda ilustrada por la forma en que Alemania participó en la Exposición Universal de 1900 en París. El pabellón alemán superaba en altura a todos los demás pabellones. En las exposiciones temáticas los alemanes mostraban sus productos y descubrimientos, destacando su carácter alemán por encima del nombre de la empresa productora. Los avances alemanes en licuefacción de gases, electroquímica e iluminación maravillaban a los visitantes. El prestigio de la precisión y la calidad de los aparatos fabricados en Alemania data de esa época.
no era algo que proporcionara un gran placer a un inglés, y si además éste examinaba los artículos presentados por su país a buen seguro que sentiría una gran tristeza. De un artículo aparecido en la revista inglesa Nature sobre los instrumentos de precisión alemanes presentados en la Exposición Universal de 1900. La industrialización requería además de una fuerza de trabajo dotada de unos mínimos educativos. Por ello, entre 1870 y 1914 las escuelas elementales proliferaron por toda Europa. En la época de Bismarck se desarrolló y consolidó un sistema público educativo que iba desde la escuela hasta las universidades, pasando por los gymnasium. Los profesores universitarios eran funcionarios del Estado y debían jurar lealtad al emperador. Todas estas condiciones crearon el ambiente en el que Planck se hizo adulto y explican el ferviente ardor nacionalista que tanto Planck como la mayoría de los científicos alemanes de su generación mostraron al inicio de la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que métodos industriales que los científicos y técnicos alemanes desarrollaron en el último periodo del siglo XIX, y empresas que se fundaron o se expandieron en esa época como fruto de esas innovaciones, están asociados a nombres que han llegado hasta nuestros días, tales como Siemens, Zeiss o Bayer. Estos tres ejemplos, y podríamos poner una decena más, muestran no solo el poderío industrial de la Alemania de finales del siglo XIX, sino también la estrecha relación de este poderío industrial con la investigación científica y técnica. En definitiva, en el cambio de siglo, cuando Max Planck realizó uno de los mayores descubrimientos de la historia de la física, Alemania era una gran potencia mundial que dominaba en todos los terrenos de la ciencia y de la técnica. Pero además estaba bajo un régimen militarista y autoritario, que promovía un fuerte orgullo nacionalista entre sus súbditos. Estos dos aspectos, el desarrollo científico-técnico y el autoritarismo político marcaron, a la postre trágicamente, el destino de Alemania y, con ella, el de Planck. Página 19.